Santa es, antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz de edad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Bueno, seguimos avanzando en el estudio del libro de Colosenses. Estamos capítulo 2, versículo 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Bueno, lo primero que vemos en el versículo 18, lo que nos está sugiriendo, la manera en la que lo está escribiendo Pablo, que la posibilidad de que se les quite, de que les sea quitado este premio, que vamos a ver de qué está hablando, no es que Pablo está diciendo, si no hacéis esto o esto otro, os voy a quitar este premio. No está diciendo que Dios va a juzgarles y les va a castigar y les va a quitar un premio. Está hablando de una tercera persona. Nadie os prive de vuestro premio. Está refiriéndose a los falsos maestros, a esta gente que estaba decididos a estorbar, ¿no?, a perjudicar doctrinalmente a los colosenses. Y Pablo se está refiriendo a ellos, diciendo que esta gente no sean capaces, que busquen los medios para que esta gente no les prive de algo que les pertenece, de algo que es suyo. Nadie os prive de vuestro premio.
el verbo, la traducción, estuve mirando, y tiene que ver, Pablo, la figura que está usando aquí es como un juez en una especie de evento deportivo de unas Olimpiadas que está examinando lo que hacen los deportistas y le está diciendo, pues, ha sido un salto nulo o ha sido descalificado. Un juez que que se atribuye o que tiene la autoridad de decir si lo que el deportista ha hecho es legal o no es legal. Es esta la figura. Pero Pablo está diciendo, en la manera en la que lo está diciendo, está sugiriendo que este es un premio que les pertenece, es vuestro premio. Pero que injustamente este juez está queriendo quitarles este premio que les pertenece a ellos. Otra pregunta que nos deberíamos hacer aquí, ¿a qué premio se refiere Pablo? ¿De qué está hablando? Bueno, posiblemente no está hablando de salvación. Pablo no se está refiriendo a la salvación, aunque en un contexto también pueden los falsos maestros y pueden las falsas doctrinas confundirnos de tal manera que, pues de alguna manera, esta gente pudiera estar queriendo renegar de la fe, de alguna manera. Pero más bien, viendo todos los dos versículos, hay que verlo todo en conjunto. Nadie os prive de vuestro premio. Vamos a leerlo todos conmigo. Afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Aquí está hablando de características de esos falsos maestros. El versículo 19, y no asiéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El premio es ese, el crecimiento, la madurez, el conocer más a Dios, el tener una relación con Dios. Ese es lo que les estaban arrebatando con este tipo de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Estos falsos maestros, volvemos al capítulo 18 si queréis, utilizaban sus normas, sus leyes, sus estrictas leyes y mandamientos, y con ellos, con sus normas y leyes, determinaban quién eran salvos y quién no, o quién eran buenos cristianos o no lo eran. O sea, ellos juzgaban todo en la vida de los demás. Es a la gente a la que Pablo está aludiendo, está queriendo que estos colosenses pongan atención. Una práctica que hemos hablado algunas veces, quizá no lo hemos explicado, una práctica de estos falsos maestros era el ascetismo. El ascetismo es un tipo de práctica de negación de sí mismos. Negaban, se abstenían, rechazaban todo tipo de placeres, las relaciones sexuales, todo, era una negación constante, y con eso ellos se ponían en una posición de autoridad. Cuanto más negación tenían y cuanto más disciplina marcaban sobre sus vidas, es como si esto les diera la posibilidad de ser mucho más una autoridad sobre los demás, para decir a los demás no solamente lo que está bien y lo que está mal, sino juzgar entre ellos quién
es salvo, quién no lo es, quién es cristiano, quién no lo es. Podía llegar la cosa a ese punto. Así que tenemos este problema, que es algo que se practicaba mucho antiguamente. El ascetismo es algo que tiene que ver con el legalismo. El legalismo es una completa vuelta o confianza en la ley. Y Cristo vino a enseñarnos la gracia. Con Cristo tenemos la gracia. Según dice Watchman Nee, decía que la ley nos enseña lo que nosotros podemos hacer para Dios. La gracia nos enseña lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es en la gracia donde Pablo está queriendo enfocarse y dirigir a los colosenses, que aprendan a vivir en la gracia de Cristo y no en esos legalismos y leyes. Claro, en esta reunión que estamos teniendo, corremos un riesgo, y es que ponemos la atención solamente en los pobres colosenses. Nos podemos identificar solamente con los colosenses, es decir, bueno, ¿en qué manera yo tengo que cuidarme para no ser engañado, para que los falsos maestros no puedan engañarme? O bueno, aquí no hay falsos maestros, pero puede haber doctrinas raras o cosas que no son bíblicas exactamente. ¿Cómo yo puedo cubrirme? ¿Cómo yo puedo evitar? ¿Cómo yo puedo entender qué es lo que tengo que hacer para no dejarme influir por estas cosas? Pero corremos un error, caemos en un error, si solamente escuchamos en esta manera, identificándonos solamente con los colosenses. Porque en una reunión como hoy, en lo que vamos a tratar hoy, también deberíamos de examinar estas características que Pablo habla aquí sobre los falsos maestros. No sea que alguna de esas cuestiones de las que vamos a hablar estén identificadas con nosotros. Bueno, yo no soy un falso maestro, pero bueno, en este punto yo estoy cayendo. La verdad es que no puede haber una mezcla de cosas. No podemos ser buenos maestros en una cosa y malos maestros en otra. Tenemos que ser maestros conforme a la palabra de Dios. Tenemos que vivir nuestra vida conforme a la palabra de Dios, pero debemos poder también examinar las cosas, porque Pablo es lo que hace, y esta es la Escritura. Lo que hace ahora es empezar a determinar cómo son estos falsos maestros. Y algunas veces lo hemos explicado. Pablo escribe, y como explican las cosas, todas las cosas de las que hablan normalmente están relacionadas unas con otras. Así que vamos a ver aquí no cosas aisladas, sino cosas que tienen que ver una con otra. Por ejemplo, tenemos lo primero, afectando humildad y culto a los ángeles. Bueno, nosotros veríamos dos cosas independientes. Afectando humildad, por un lado, y por otro lado, culto a los ángeles. Pero no, hay que buscar esa conexión que Pablo hace en estas expresiones, porque Pablo las está conectando, de alguna manera las está conectando. Primero, en lo que hablamos el fin de semana pasado, la última vez, Pablo está dedicando esta parte de la carta de los colosenses a dar avisos, a poner luces rojas de peligro, de cuidarse de falsas doctrinas, de falsas cosas, de
de actividades de estos falsos maestros que quieren hacerles retroceder, que quieren que caigan de la gracia, que quieren que confundir sus vidas. Y la última vez estuvimos hablando de cosas como comida, bebida, fiesta, fiestas, las fiestas de los judíos, en fin. Pablo les estuvo avisando sobre esas cosas, pero ahora cambia. Ahora no son acontecimientos, no es comida ni bebida. Ahora pone la atención completamente en cómo son estos hombres. ¿Cómo uno identifica este tipo de actitudes? Y lo primero que dice que afectando humildad. ¿Qué significa afectando humildad? Afectando humildad tiene que ver con un deleite. Ellos se deleitan en su humildad. Algo que es un poco contradictorio. O sea, están queriendo, tienen un amor por su humildad, tienen un afecto por su propia humildad. Esta es una característica de este tipo de falsas doctrinas. Pero por eso no dice solo humildad, no dice son humildes. No, lo que dice es que están afectando humildad. Si solamente hablaran de que eran humildes, pues habría esperanza. Pero no está diciendo eso. Está diciendo que tienen un afecto por la humildad. Y esto es una contradicción. Si queréis acompañarme a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Lo que está diciendo Pablo, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. ¿Qué está diciéndonos aquí el apóstol? Nos está diciendo que la contienda y la vanagloria es lo contrario o se solucionan con humildad. O sea, la humildad es el remedio para alguien que se quiere vanagloriar, uno que quiere estar hinchado en su corazón, uno que quiere resaltar, que quiere ser un prepotente, que quiere que solo se le vea a él o solo se le escuche a él. ¿Cuál es el consejo que tú le darías? Tienes que ser más humilde. La humildad es el remedio para estas cosas. Pablo lo explica aquí muy bien. Y volvemos a los Colosenses. Entonces, si la humildad es algo en lo que yo me deleito para que la gente me vea, o sea, es la humildad en la que yo tengo mi orgullo. Yo me muestro humilde a los demás, pero buscando la atención de los demás sobre mí, que la gente pueda decir, qué humilde es este chico, qué buena persona es, qué humilde es. Cuando en mi corazón estoy buscando o manifestando una humildad para hinchar mi vanagloria, que son cosas opuestas, lo que quiere decir es que esa humildad es una humildad falsa humildad. Cuando la humildad mi humildad persigue los propósitos completamente opuestos de lo que es una verdadera humildad, es una humildad falsa. ¿Y es fácil ser falsamente humilde? Muy fácil. Así que eso no nos convierte ya en falsos maestros, pero sí puede ser un problema. A veces queremos
manifestarnos, queremos mostrarnos, queremos buscar una atención de la gente sobre nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hacían los ascetas, demudando sus rostros. Ellos se maquillaban para mostrarse tremendamente pálidos y angustiados y demás para que la gente pudiera ver. El otro día tuvimos una reunión y hubo un momento en Valladolid en el que alguien dijo, bueno, no sé si lo dijo o al final estuvimos todos de rodillas, estaba Roberto allí, estábamos todos de rodillas y estuvimos un buen rato orando de rodillas, ¿no? Y uno que estaba enfrente, Rufino, me estaba mirando a mí y me estaba mirando la cara y él pensaba, dice, José está entregado, ¿no? Porque yo tenía una cara, pero no era una cara por la oración, por el peso de la oración, que bueno, que la verdad es que estábamos teniendo un momento muy especial, era por el dolor que tenía en las rodillas, ¿no? Y él pensaba que yo, no era capaz de levantarme, yo estaba mirando a un lado y a otro, digo, a ver quién me ayuda a levantarme, porque estuvimos un buen rato allí. Bueno, fácilmente, y lo pensé, digo, qué fácil es mostrar una espiritualidad, una carga, una cosa, fácilmente, y nada que ver con eso. Esta gente se predicaban a sí mismos, buscaban la atención, porque buscando la atención, todo ello les llevaba a tener una autoridad sobre los demás. Cuando la gente veía su humildad, su falsa humildad, tenían la reacción natural era, pues yo tengo que obedecer a este hombre, porque no hay otro hombre tan humilde como él. Pero es una contradicción. Por un lado están mostrando una humildad, afectando humildad, la Biblia textual, los que la están leyendo, ¿alguien está leyendo la textual ahora? Bueno, dice deleitándose en humildad, ¿no? Tienen un deleite en mostrarse humildemente, pero realmente su palabra favorita, ¿sabes cuál es? Yo. Esa es su palabra favorita, lo que yo hago, yo he hecho, porque yo hice, porque yo tuve centran toda la atención de la predicación, de lo que dicen, de lo que enseñan en su persona, en sí mismos, porque buscan esa atención de los demás, porque buscan esa autoridad sobre los demás. Y en esto creo que fallamos todos, mayor o menor medida, pero creo que abusamos de la palabra yo. Es como que parece que siempre cualquier conversación es buena para de algo de lo que tienen que estar hablando, tú tienes la necesidad de decir sí, pero yo, o yo también lo he hecho, o yo también es como no puedes perder el estatus, no puedes perder tu sitio, porque pierdes autoridad. Y nuestra autoridad no depende de todas nuestras maquinaciones mentales o de nuestro esfuerzo en mantener nuestro yo ahí en un nivel. Si hay una autoridad, si Dios te va a dar una autoridad en tu vida, es una autoridad que tiene que venir de Dios. Y normalmente, lo primero que hará Dios es enseñarte a ser humilde. De alguna manera era una manera de glorificarse a sí mismos, centrar esa atención, aumentar su reputación, que se hable de ellos. Porque entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a preguntarle? ¿Quién vas a pedirle cualquier consejo, cualquier
cualquier cosa. No ves otra cosa que ellos ocupan todo el firmamento, ocupan todo. Esto era lo que buscaban estos hombres. Y de esa manera podían, como he dicho, humillar al resto, tomar decisiones sobre el resto de las personas, decirles tú estás bien y tú estás mal. Su palabra era prácticamente divina. Tú no eres cristiano, tú sí lo eres. Tú estás haciendo las cosas bien, tú no estás haciendo las cosas bien. Pero todo dependía no de lo que la Biblia nos enseña, sino de su propia relación con ellos. Afectando humildad, eso era lo que hacían. Podemos considerar el versículo 23, que nos dice algo, también nos enseña algo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Pero qué? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso no nos va a ayudar en nada a batallar con la carne. Junto con este deleite en su humildad, afectando humildad, está esta otra cosa, este culto a los ángeles. Ellos estaban con una mentalidad en la que eran tan humildes, que no tenían el derecho, que no tenían el permiso, que no tenían la posibilidad de relacionarse directamente con Cristo. Por eso siempre la necesidad de intermediarios. Por eso siempre buscaban intermediarios. Y los ángeles era una práctica que ellos observaban. Eso lo vemos hoy en día en la Iglesia Católica y en otras, en los mormones y en otras religiones, esa necesidad de intermediarios, ¿no? Y eso es un peligro muy grande. Es un peligro muy grande porque estaban quitando uno de los atributos importantes de Cristo, y es lo que dice en la primera carta de Timoteo, no hace falta que lo busquéis, capítulo 2, versículo 5, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único. Cristo es el único mediador. Pero ellos tenían esta conciencia, o sea, decir, eran tan humildes que no se sentían con ese derecho de poder levantar oraciones a Cristo. Luego tenían ciertas ideas sobre que los ángeles, como que se habían traído la ley, pues había que adorarles, cuando la Biblia nos enseña en algunas ocasiones que cuando Juan o alguno cae postrado delante de un ángel, el propio ángel no le permite la adoración, porque le dice, soy consiervo tuyo. Estamos a la misma altura, somos criaturas de Dios. Aunque puedan venir con toda su gloria, desplegando sus alas y con una luz impresionante, somos consiervos tuyos. Es lo que los propios ángeles le dijeron. Pero desviaban la atención de Cristo y la ponían en los ángeles, en estos intermediarios. Bueno, quizá esto no es un problema hoy. Y no estamos teniendo problemas en el sentido de tener la tentación de llenar esto de santos y y poner velitas a los santos y cosas así. No tenemos esa tentación. Sí podemos tener la tentación de que parece que esos falsos maestros también creaban un áurea, una especie
de figura sobre ellos, de atención, de ser tan humildes, tan espirituales, que casi se convertían en mediadores, que casi tenías que confesarte con ellos. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Los falsos maestros lo son por no ser fieles a la palabra de Dios, por no ser fieles, estrictamente fieles. Entonces, muchas de sus enseñanzas estaban basadas en dos cosas diferentes. Por un lado, visiones y sueños. Por eso dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Por eso Pablo dice, esta gente se entremete en cosas que no han visto y hacen de ellas una doctrina. Esto sí que lo hemos tenido a veces. A veces hemos puesto sueños y visiones por encima de la palabra de Dios. Un sueño nos puede poner atención o una visión sobre algún asunto, alguna cosa sobre la que tenemos que orar, sobre la que tenemos que considerar. Pero no nos puede llevar a tomar decisiones, sobre todo si claramente no está respaldado por la palabra de Dios. Hay una palabra que es pragmatismo, que algunos no la conocerán. El pragmatismo son aquellas cosas que tú haces para que las cosas te salgan bien, siempre. No quiere decir que es lo correcto, pero tú buscas siempre hacer las cosas para salirte con el bien que tú quieres. Y eso era lo que hacían, eran muy pragmáticos, muy mentales a la hora de lo que decían, de cómo exponían, de cómo vivían, en definitiva, estos falsos maestros, de tal manera que al final ellos pudieran quedar siempre por encima, su autoridad quedara intacta, su imagen, su reputación, todo quedara ahí tan cuidado, porque eso era el sustento de su autoridad. Esa era la situación que tenían. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vanamente hinchado. La palabra vanamente, lo entendemos, es algo que no es de provecho, que es vanidad. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. Su mente, en definitiva, esto suena fuerte, era su propio Dios. Vivían dirigidos por su propia mentalidad y no por la autoridad de la palabra de Dios. Era sus planes, su manera de enfocar las cosas. Otra cosa que también hacían y en su mente desarrollaban era vivir, por un lado he dicho visiones, sueños, y por otro lado en las experiencias. Era un cristianismo experimental. ¿Están mal las experiencias? No. De hecho, a veces salimos aquí y damos testimonio de las experiencias, de las cosas que experimentamos. Pero cuando las experiencias se convierten en lo primero, al final el propósito que cumplen es otra vez hablar de ti mismo, donde tú eres el protagonista. ¿Por qué? Porque nadie ha tenido esta experiencia que tú has tenido, la que sea. Es un cristianismo experimental. Cuando nuestro cristianismo principalmente tiene que ser un cristianismo bíblico, que uno tiene experiencias, pero si las experiencias glorifican a Dios, bien. Pero si me glorifican a mí, es mejor olvidarse de ellas, o dejarlas a un lado, o guardártelas para ti. Porque para glorificar a Dios, nosotros vivimos para glorificar a Dios. Así que ni visiones, ni sueños, ni experiencias que no glorifiquen a Dios y que no estén sujetas a la palabra,
nos valen para la Iglesia, porque hemos visto que el premio, lo que hemos dicho al principio, el premio tiene que ver con el crecimiento del cuerpo de Cristo, especialmente. Hablaban en nombre de Cristo, pero no estaban sometidos a su autoridad. Hay un versículo que quiero leer, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aquí Pablo hace como una especie de declaración de compromiso. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. A nadie juzgamos según la carne. A nadie, sobre nadie influimos o decidimos según la carne. Es lo que Pablo está diciendo. Sino que de aquí en adelante, lo que voy a desear o lo que voy a juzgar, lo que voy a ver es la obra de Cristo en las personas y hacerlo con la mente, con una mente espiritual, con la mente de Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Él no juzgaba según la carne, pero estos falsos, vemos la diferencia entre un hombre que juzgaba las cosas espiritualmente y tuvo fruto y pudo hacer lo que hizo Pablo, pero sin embargo estos falsos maestros sí juzgaban según la carne. Entonces basaban todo en ese tipo de experiencias que he dicho, de sueños, de visiones, y repito, todo lo hacían con el propósito de aumentar su prestigio, de dejar en alto su autoridad, con esos legalismos, con esas maneras de funcionar. Solo es bueno y doctrinal, solo vale lo que tú has vivido. Tus experiencias sí son buenas y doctrinales. Eso también, desgraciadamente, es algo que he visto en estos años, ¿no? Nada de lo que vale, de las experiencias que tenían los demás no era ninguna espiritual, ninguna valía. Solo lo que tú haces, solo lo que tú has vivido, esas son las espirituales. ¿Por qué? Porque entonces eres tú el foco de la atención. Es que Él es el que ha tenido esas experiencias, Él es al que tengo que acudir, Él es el sumo, el que está por encima. Ese era el propósito de estos falsos maestros. Volvemos a Colosenses. Una mente carnal busca en estas cosas la base de su enseñanza, de su doctrina, en las experiencias, en sueños, visiones, todo menos la palabra de Dios. ¿Para qué? Lo peor de todo viene aquí ya en el versículo 19, y no asiéndose de la cabeza. Esto es lo peor, ¿no? Cuando ya llega un momento en lo que nos dice que no está conectado a la cabeza. Aquí hemos visto en el propio estudio de los Colosenses, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y el cuerpo somos nosotros, somos la Iglesia que tiene que estar conectado con Cristo. ¿Vale? Y aquí lo que dice es precisamente que ha habido que puede llegar esto a un punto de que haya una desconexión, de que no está unido, no está asido a la cabeza. Entonces, si antes la esperanza iba disminuyendo, ninguna hay esperanza cuando no estamos con Cristo, cuando no estamos asidos a la cabeza. La verdad es que si diriges la atención a ti, si le estás quitando la gloria de Cristo, si le quitas su papel como mediador, como hemos dicho,
Si quitas la autoridad de la palabra de Dios porque quieres establecer que tu palabra sea autoridad, viviendo de esa manera, basando tu vida en visiones, sueños, experiencias y no en la palabra de Dios, es muy fácil que estés desconectado de la cabeza, que no estés asido a la cabeza. Vives en tu propia mente carnal. Y eso, lo que Pablo viene a demostrar con todo este argumento, es una falsa espiritualidad. Pablo está poniendo el dedo, la atención y señalando y diciendo: esto no es cristianismo, esto es una falsa espiritualidad. Y sé que son palabras fuertes y que a veces esas palabras fuertes nos hacen salirnos rápidamente nosotros del foco. Es decir, que falsa espiritualidad, no, esto está hablando, yo no estoy aquí. Bueno, repito, no desaproveches la importancia de la palabra a la hora de estar también señalándote a ti en ciertos aspectos, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Nutriéndose y uniéndose. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo, de la Iglesia. Ahora está cambiando y está hablando de lo que sí es verdadera espiritualidad, de lo que sí es cristianismo. Y cristianismo no es vivir en leyes y preceptos y normas. Cristianismo es vivir a Cristo. Cristo es nuestra vida. Eso es cristianismo. Pero Pablo ahora no les deja como diciendo, esto es malo y ya está. No, esto es malo, pero esto es lo que es verdadera espiritualidad. Y habla de un cuerpo que se nutre, dos cosas, que se nutre y que está unido y que crece. Y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Nosotros crecemos? ¿Somos una iglesia que crece espiritualmente? ¿Crecemos? Alguno estará pensando, bueno, yo no soy ni de esta iglesia, estoy aquí porque me han dicho, o sea que... Pero bueno, hay muchos que sí. Nosotros estamos creciendo, estamos madurando en nuestra vida. Hemos madurado en estos años últimos. Esta es la pregunta que yo me hago sobre mí mismo. ¿Yo he madurado? ¿O estoy igual que estaba hace...? Porque aquí Pablo me lo está explicando en 4 palabras. El cuerpo de Cristo se nutre y está unido y por eso crece. Está unido a Cristo, a la cabeza. Y entonces me pregunto, ¿yo estoy creciendo? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Para crecer, para todo eso tienes que haber habido un nuevo nacimiento, por supuesto, pero estamos creciendo, porque el problema de estar creciendo y la falsa espiritualidad lo que provoca es eso, un desconectarse de la cabeza y entonces dejamos de nutrirnos y dejamos de estar unidos. Y mira, solamente Pablo dice esas 2 cosas, nutrirse y unidos. Es importante nutrirse, es importante comer, es importante, ya lo sabemos, ¿no? Si no comemos, todos sabemos que en cuanto termine la reunión vamos a comer. Lo sabemos, ¿verdad? Y es nuestra esperanza, ¿no? Comer. Pero tan importante como nutrirse es estar unidos.
Y eso estamos hablando. O sea, es más, he dicho antes que Pablo conecta las cosas. Así que hacia un lado y hacia otro, no sé si podré explicarme, no voy a poder nutrirme como debo si no estoy unido. Y no voy a poder estar unido si no me estoy alimentando de Cristo. Cristo ha hecho todo lo que tenía que hacer. ¿Qué es? Poner coyunturas y ligamentos. ¿Qué son las coyunturas y los ligamentos? Las coyunturas, las enfermeras lo saben, es lo que hay entre los huesos, y los ligamentos es lo que une prácticamente todo. El cuerpo no es una serie de órganos que están por ahí y están conectados solamente con venas. Porque cuando corres, cuando saltas, cuando haces cualquier actividad, no se descoloca todo y el corazón acaba aquí en la pierna y el pulmón aquí? ¿Por qué no pasa eso? Porque hay coyunturas y ligamentos que ponen a cada cosa en su sitio y lo mantiene unido, sobre todo los huesos. Eso es lo que la visión que tiene Ezequiel en el capítulo 37, un valle de huesos secos, y antes de que hubiera carne y otras cosas, empezó a haber tendones sobre ellos, empezó a haber ese tipo de estructura que unía esos huesos. Cristo hace el milagro. Es por la unión con Cristo por la que el cuerpo de Cristo puede estar unido. Pero no sé por qué a veces parece como que nosotros somos los interesados en cortar esos ligamentos, en cortar o quitar esas coyunturas que me unen al cuerpo de Cristo. Pero la verdad y lo que Pablo está diciendo de una manera muy clara, que el cuerpo o se nutre y está unido, porque si no, no crece. Y si no crece el cuerpo, nos quedamos enanos, nos quedamos raquíticos. Y no ese es el propósito. Lo natural en las personas es que crezcan hasta una edad. Es que tengan, algunos crecen mucho, otros crecen menos. Es lo natural. Y lo natural en el cuerpo de Cristo es que una de las cosas en las que se ve una iglesia sana es en la madurez, en el crecimiento. Y me vuelvo a preguntar, ¿nosotros estamos creciendo? Porque entonces hay un problema. No nos estamos nutriendo o no estamos unidos, o las dos cosas, o una tiene que ver con la otra, porque repito, no puedo estar unido si no estoy nutriéndome y no puedo nutrirme sin estar unido. O sea que yo necesito de ti, necesito de la iglesia para crecer, para nutrirme. Necesito estar unido para alimentarme. Entonces, Pablo lo está diciendo casi vez tras vez en esta carta. La importancia de estar unidos. Estar unidos no es llevarse bien y vivir así, venga, todos juntitos. Y estar unidos es una comunión en el espíritu. Es algo que es espiritual. No viene de los esfuerzos humanos. Es algo que de alguna manera milagrosa Cristo produce en la iglesia, por lo cual la iglesia madura y crece. Entonces, aquí tenemos un poco este panorama de estos versículos. Si Cristo es la cabeza, los suyos están completos en Él. Si Cristo es la cabeza, los suyos están alimentados por Él. Si Cristo es la cabeza y estamos unidos, hay crecimiento. Había apuntado un versículo cuando Jesús resume el mandamiento y dice, en esto se resume, en que os améis los unos a los otros. Ahí la palabra clave, la palabra importante, para mí, todo es importante, amaos, todo esto, pero otros, los otros. Porque amarnos a nosotros mismos
eso ya lo hacemos. Pero amar a los otros, ¿dónde están los otros? La necesidad que tienen los otros de ti y la necesidad que tú tienes de los otros, del resto. Y yo sé que esto, es que no sé, yo estaba apuntándolo y digo, yo no sé si esto es como hablar chino, pero sé que de alguna manera Cristo nos lo tiene que hacer ver, abrirnos los ojos un poco a lo que somos, porque hablamos de iglesia y decimos que somos una iglesia, pero una iglesia no es cualquier cosa. Y esa es la realidad. Ayer estaba leyendo una cosa de cómo es, o sea, de ver la iglesia desde la perspectiva de Cristo, no desde nuestra perspectiva. El hombre quiere hacer una iglesia que sea buena para él, con muchas actividades, con muchas cosas. Hay cosas para los niños, hay cosas para los jóvenes, pues entonces no me gusta esta iglesia, me voy a la otra. Es que aquí hablan mucho de condenación. El hombre quiere hacer una iglesia un poquito, moldearla a su medida. Pero ¿cuál es la visión de la iglesia desde Cristo? Esa es la que nos importa, porque Cristo viene a recoger a su iglesia, no a una iglesia artificial, con falsa espiritualidad, donde nosotros somos los protagonistas, la autoridad, donde nos glorificamos a nosotros mismos. Que Dios nos libre de esas cosas, que Dios nos libre. Hasta aquí lo vamos a dejar, vamos a orar.